Ahora sí, vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a avanzar para ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Abran su Biblia en el libro de Números. Cada día vamos avanzando más y estamos en la recta final. A esta enseñanza yo le he titulado Una herencia eterna. Y ahorita vamos a ver el por qué, una herencia eterna. Y es que creo que lo que Dios quiere a través de esta enseñanza que hoy vamos a leer es poder aprender que Dios quiere que estés seguro que lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Que las promesas que nos ha hecho, lo que Él nos ha dicho, Él lo va a hacer. Y una de las promesas que nos ha hecho es que un día estaremos con Él para siempre. Y de repente puede haber dudas, decir, híjole, ¿y será cierto que estaremos con Dios? ¿Y será cierto que lo vamos a ver cara a cara? ¿Y será cierto lo del cielo? ¿Y será cierto lo de la eternidad? Y de repente pudiera haber diferentes dudas o diferentes inquietudes en relación a ello. Pero creo que el poder ver esta historia y poder ver que Dios es fiel con su pueblo es una buena manera de aplicarlo a nuestra vida y entender que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que me gustaría orar, poner este tiempo en las manos de Dios, que la palabra que hoy vamos a leer y a estudiar pueda quedar grabada en los corazones y que podamos ver lo que Dios quiere enseñarnos en cada momento. Así que oramos. Papá Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias te damos porque en este tiempo que vamos a estar leyendo tu palabra, queremos que tu palabra pueda producir ese efecto en nosotros. No queremos solamente leer por leer, sino queremos que tu presencia, tu Espíritu Santo y tu obra pueda verse reflejado en nuestras vidas. Que a través de tu palabra podamos ser transformados. No queremos un conocimiento, sino queremos una transformación a través de tu palabra. Y permite que a través de ella nuestra fe crezca y que podamos tener esa esperanza que tenemos en ti. Habla nuestras vidas, toma el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estamos entrando en esta última etapa del libro de Números. En la primera parte vimos cómo se hizo un censo y cómo se estaba todo organizando para avanzar al lugar donde Dios iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. La segunda etapa, vimos a un pueblo desobediente, fallando una y otra vez. En esta tercera etapa estaremos viendo un pueblo, podemos decir, reorganizado. Un pueblo que va a ser obediente, una generación, podamos decir, también renovada y que va a avanzar, a entrar a la promesa, a lo que Dios les había dicho. Pero veamos como un recuento hasta el punto donde hemos llegado ahorita, porque han pasado muchos años donde Dios ha mostrado su favor para este pueblo. Todo se remonta a Génesis capítulo 15 o antes, si gustan, desde el 12, donde Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que le va a dar una tierra, a un lugar donde va a ser de bendición y va a haber bendición en su vida. Pero todo esto surge a través de esta promesa que Dios le hace. Si vamos tantito, me gusta acompañar a Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13, dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, leyendo esto, es una palabra profética que Dios le está dando a Abraham, donde dice: vas a crecer, van a llegar a una tierra donde van a ser esclavos, y eso es Egipto. De ahí los voy a sacar y van a salir con riquezas. Y si se acuerdan lo que hemos visto, salieron ellos, saquearon a Egipto y salieron con tantas riquezas, salieron ellos. Y incluso le dice Dios a Abraham: tú vas a morir, vas a ser sepultado, vas a tener una muy buena vejez, y aquí van a estar tu descendencia. Y le dice: hasta la cuarta generación van a llegar acá. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, el río Éufrates. Y empieza a decirle qué tierra les va a dar: de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, de los admoneos, eteos, fereceos, rafaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. Y empieza Dios a darle esa promesa a Abraham de esa tierra que Dios le va a dar. Pero recordemos algo: Abraham no tiene hijos. Abraham va a tener un hijo que se llama Isaac. De Isaac Dios le va a dar dos hijos. Uno se llama Jacob y otro Esaú. Hemos estado hablando completamente de ellos. Jacob, Dios le cambia el nombre y le llama Israel. Y Israel va a tener varios hijos, pero entre ellos, esos hijos, están las 12 tribus, o los 12 hijos que se convertirán en las 12 tribus. Llegan 70 personas a Egipto y entra una familia a Egipto, y ahí van a vivir, y ahí van a estar, y ahí van a crecer. Van a crecer tanto que llega un momento donde el faraón, después de oprimirlos, va a tener temor de ellos porque han crecido, los va a oprimir y todo. Y es ahí donde Dios los va a sacar. Después de 400 años, Dios los va a libertar. Salen al desierto, a la tierra prometida, a cumplir a la promesa que Dios les ha prometido. Llegan a un punto que están en el desierto. En un año llegan a la entrada de la tierra prometida y están a punto de entrar, pero hay incredulidad en el pueblo. Y por cuanto hay incredulidad, no pudieron ellos entrar. Y mira lo que les dice. Leamos ahora Números, capítulo 14, versículo 30 y 31. Porque a causa de su incredulidad hay consecuencias. Dice así: vosotros, es Dios hablándole al pueblo que no creyó, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Lo que para ellos pudieron haber llegado en un instante, por su incredulidad, Dios los manda a dar vueltas por el desierto. Se van a tardar 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas, aunque estuvieron a punto de entrar a la promesa, pero no van a entrar a causa de su incredulidad. Esa incredulidad los va a llevar a morir en el desierto. Esa generación acabará por completo, todos van a morir y se levanta una nueva generación. Y de todos ellos solo han quedado 3 personas, que es Moisés, que es Josué y que es Caleb. Y hasta a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les pide
que hagan un censo. Y hoy vamos a ver el capítulo 26. Y mira lo que dice ahí en Números, capítulo 26, los primeros 4 versículos. Mira lo que dice. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis al pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Entonces Dios hace, o más bien manda pedirle a Aarón y al sacerdote que hagan un censo. Y vamos a ver en este capítulo que hay 2 razones por las cuales Dios pide este censo. La primera razón lo vemos ahí al final del versículo 2. Dice: de 20 años arriba, tienen que tener arriba de 20 años. Y luego dice: todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Hacen un conteo. La primera razón es para saber cuánta gente había para pelear, para salir a pelear por Israel. La segunda razón es porque quieren ver cómo se va a repartir la herencia cuando lleguen a la tierra prometida. Van a llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios les ha entregado. Son 12 tribus y la idea era cómo iban a ser entregadas esta tierra. Lo que veremos hoy es acerca de esa fidelidad de parte de Dios y cómo Él cumple sus promesas. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo el día de hoy, el 26. Esa va a ser tarea para ustedes, porque en los primeros versículos simplemente son nombres, familias, cantidades. Y vamos a simplemente tocar algunos versículos que me van a ayudar a entender al punto que vamos a ver el día de hoy. Brinquémonos hasta el versículo 52, por favor. Números 26, 52. Mira lo que dice hasta el 56. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos, o sea, todos los que han contado, a todas las familias, se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces ya vimos el primer propósito, era saber cuánta gente estaba lista para salir a pelear o podía pelear arriba de 20 años. La segunda razón o el propósito lo estamos leyendo ahorita. Quieren ver cómo se va a repartir la tierra. Y si tú lo vas a leer en tu casa, vas a darte cuenta que empiezan a mencionar cada una de las tribus, cada uno acomodado según el tabernáculo. Hay gente al norte, hay gente al sur, al occidente, al oriente, y son cada una de ellas. La voy a mencionar nada más: la tribu de Rubén, de Simeón, de Gad, de Judá, de Isaacar, de Zabulón, de Manasés, Efraín, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Cuando tú lees ahí, te vas a dar cuenta que se dan citas exactas de cada uno de ellos, claro, mayores a los 20 años. Ahora, ¿qué quiero que podamos aprender de esta primera parte? Mira lo que dice el versículo 51, porque aquí vamos a ver la primera aplicación.
estos son los contados, dice, de los hijos de Israel. Todos los que fueron contados fueron 601,730. Otra vez, 601,730 mayores de 20 años en toda la nación que pueden salir a pelear. Si lo comparamos con el primer censo que vimos, esto lo compartió nuestro hermano Arturo cuando inició el libro de Números. Si nos vamos a Números capítulo 2, versículo 32, vean cuántos eran en aquel momento, que están a punto de entrar. Dice, estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, otra vez que estaban listos para pelear, dice 603,550. Si comparas una cifra con otra, hay una muy pequeña diferencia, y es una diferencia menor. O sea, los que hay al final son menos de los que se contaron en un principio. Entonces pudiéramos ver que prácticamente es la misma cantidad de hombres los que salieron de Egipto a los que ahora están contados para entrar a la tierra prometida. Y aquí está la primera aplicación. ¿Qué podemos aprender? Número uno, que Dios es fiel y prácticamente está llevando la misma cantidad de personas a la tierra prometida. Ahora, sería lógico que después de 40 años un pueblo pueda crecer. Después de 40 años pueda multiplicarse el pueblo y pueda ser mucho mayor. Lo que vemos aquí es que casi en la misma cifra me muestra que no ha habido un crecimiento en este pueblo, ha habido un estancamiento. ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Por la incredulidad. Cuando iban a entrar ellos, eran más. Pero por cuanto no le creyeron a Dios y hubo incredulidad, todos ellos se murieron, perecieron en el desierto y no hubo un crecimiento en su vida. Y puedo entender algo. La incredulidad no te permite crecer. La incredulidad no te permite avanzar. La incredulidad te hace a lo mejor estar dando vueltas donde mismo. Y la pregunta que yo podría hacerte en esta hora es: ¿qué tanto has crecido espiritualmente? ¿Cuánto hace que conoces de Dios? ¿Qué tanto has crecido? ¿Realmente hay un crecimiento en tu vida? ¿O sigues que estás igual? ¿O sientes que no creces? Y a lo mejor parecieras estar como el pueblo de Israel, dando vueltas y teniendo pérdidas en vez de crecimiento. Y no avanzas, y das vueltas y fallas y te equivocas y vuelves a caer y vuelves a fallar y das vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión correcta tuya delante de Dios, sino que podemos ver que hay incredulidad, probablemente hay rebeldía, y muy seguramente esto te lleva a tener pecado. El pecado en el pueblo. ¿Se acuerdan cómo estuvimos viendo? Y que el pueblo se levantó contra Moisés y contra Dios, y cayó fuego y los consumió, y se abrió la tierra y se los tragó. Y puedo ver muchas ocasiones que el pecado los llevó a la muerte, que el pecado llevó a tener consecuencias. Y creo que es bueno que lo podamos ver en nuestra vida en relación al crecimiento. ¿Qué tanto estás creciendo? ¿O qué tanto el pecado te está deteniendo a no crecer? ¿Qué tanto el pecado te está llevando a tener consecuencias? Y a veces las consecuencias son de desánimo. A veces el pecado te lleva a dar consecuencias de depresión.
Y a veces el pecado te lleva a no tener una seguridad, una convicción, una confianza en ti, y te hace estar dudando e incluso a lo mejor hasta siendo voluble. La Biblia es bien clara y nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si en nuestra vida estamos viviendo en pecado, no creas que vas a crecer. No creas que vas a avanzar. No creas que vas a recibir las promesas que Dios tiene para ti. Lo decía el domingo, Dios es el mismo, Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual. Y si tú no permaneces firme en las promesas, en lo que Dios te ha dicho, no esperes ver lo que Dios tiene pensado para ti. Uno de los problemas más grandes que podemos enfrentar es no creerle a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el que convence al mundo de pecado. Y dice, ¿y de qué pecado? Dice, por cuanto no creyeron en mí. El problema que puede haber en tu vida o en la iglesia o alrededor es esa falta de fe hacia nuestro Dios. Entonces, lo primero que puedo aprender aplicando a nuestra vida es que el crecimiento se detiene cuando no le creo a Dios. Algo más que puedo aprender. En el versículo 2 del capítulo 26 dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Y esto me ayuda a aprender y ver algo. Dios no hizo un pueblo nuevo. Dios tomó al mismo pueblo que Él había escogido desde un principio. Y lo hemos visto semana tras semana, donde hemos dicho, quizás nosotros ya hubiéramos cambiado de pueblo. Una y otra vez Dios le ha dicho a Moisés, ¿cómo ves? Acabamos con todos y levanta un nuevo pueblo. Pero Dios es fiel. Y esto es importante para nosotros, a donde queremos llegar al final. ¿Por qué? Porque aunque hemos fallado, aunque nos hemos equivocado, aunque a veces nos desanimamos, aunque a veces no hacemos lo recto delante de Dios, Dios no nos desecha. Si Él te ha llamado, si Él te ha escogido, si Él ha puesto su mirada en ti, ten la seguridad de que Él va a cumplir su propósito en ti. Si Él te ha dicho que te va a llevar a su presencia, Él lo va a cumplir. Solamente los que no le creyeron, los que no hicieron lo bueno, sino que hicieron lo malo delante de Dios, siendo rebeldes, no entraron a la promesa que Dios les ha dado. Entonces, ¿quién es aquel que no va a alcanzar las promesas de Dios? Aquel que no ha creído en Él. Porque la única razón o la garantía es creer que Él es el Hijo de Dios. En Juan 8:24 Jesús dice esto, Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una persona que no pone su confianza en Jesús, que no cree en Jesús, va a morir en sus pecados, alejado y apartado completamente de Dios. Entonces tengo que aprender o recordar más bien, la incredulidad te va a llevar a la muerte. Otra cosa que puedo aprender dentro de este capítulo 26, dentro de las tribus, ahorita que yo mencioné cada una de ellas, hay una tribu que no se mencionó. Y esa tribu es la tribu de Leví. Para ellos hay indicaciones diferentes. Del capítulo 26, del 57 al 62, se describe el conteo que tiene la tribu de Leví. Mira lo que dice el versículo 62. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel.
Ese es el punto que quiero que podamos enfocarnos. Por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. La tribu de Leví tenían un propósito y una finalidad, que era servir en el templo. Y para ellos Dios no les da un territorio. Para ellos no les da una tierra. En el versículo 52, mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 53, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. Entonces, tenemos que ver que estamos hablando que a todas las tribus, a toda la nación de Israel, se les va a dar una heredad, que esa heredad es una tierra, es una herencia, menos a los levitas. La palabra heredad, que puede ser también referido como herencia, significa recibir como propio, o también una posesión sobre el cual se tiene derecho. Y es que Dios a toda la nación les había prometido esa tierra. Y es que esa tierra sería una heredad que ellos estarían dejando y dándole como una herencia a cada uno de sus hijos. Y lo leímos ahorita, se les iba a dar según la tribu. Aquella tribu que era más grande, pues se les daba un mayor territorio. Una tribu que era más pequeña, se les tenía que dar un pequeño territorio. Cada uno era según el tamaño de la tribu. Pero la tribu de Leví estaba destinada a servir en el templo, y a ellos no se les iba a dar una heredad. ¿Por qué no reciben una heredad? Lo hemos visto, pero lo voy a volver a comentar. Números, capítulo 18, versículo 20. Mira lo que dice. Números 18, 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, lo que Dios le dice al pueblo de Leví es: yo voy a ser tu heredad, yo voy a ser tu parte, yo soy tu herencia. Verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y una vez más lo reafirma. Dios les está diciendo: ellos no van a tener una tierra, ellos van a tener los diezmos que el pueblo de Israel traigan a Jehová, serán para ellos. Y es que, ¿para qué se quiere tener una tierra? Era para trabajarla, para vivir, para morar ahí, para producir, y que todo lo que puedan producir sea para su sustento. Pero Dios está diciendo a la tribu de Leví: no tendrán necesidad de tener tierra. ¿Por qué? Porque ellos van a estar trabajando todos los días en el tabernáculo. Ellos van a presentar los sacrificios y todo lo que se tiene que hacer del pueblo. Entonces Dios les dice: no tendrán una tierra, pero tendrán todos los diezmos que me traigan a mí, o que le traigan a Jehová, será para el pueblo, o para la tribu de Leví. Entonces, ¿no tenían una tierra? Y la pregunta sería: ¿tú qué preferías? ¿Qué preferirías?
un pedazo de tierra o a Dios mismo como tu heredad. Ellos están recibiendo a Dios mismos como una porción, como una herencia. Ahora, los levitas iban a vivir ¿en dónde? En todo el territorio de Israel. Ellos podían estar en todo el territorio y ellos, su labor, aparte de servir en el templo, podían estar sirviendo, enseñando la ley a todas las demás naciones, o tribus, más bien de las tribus de Israel. Entonces, servían el tiempo completo en el tabernáculo y Dios se encargaba de ellos. Las demás tribus tenían un pedazo de tierra y ellos tenían a Dios mismo en sus vidas. Versículo 63, leamos tantito, por favor. Ahí en Números 26, 63. Mira lo que dice. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Lo que no puedo perder es entender que están a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice versículo 64, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. En el primer censo, Aarón y Moisés los contaron. Y dice aquí claramente, entre todos los que están siendo contados, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. Acuérdense que Dios había dicho que ellos no iban a entrar. ¿Solamente quién? Verso 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué entraron ellos? Porque ellos sí le creyeron a Dios, porque ellos sí pusieron su confianza en Dios, y ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, todo este capítulo 26 me habla acerca de esa heredad que se va a entregar y ver cada uno de ellos que pudieron entrar. Capítulo 27. Aquí hay una historia y veremos los primeros versículos. El capítulo 27 hay una historia sobre las hijas de Zelofead y que están pidiendo la promesa que Dios les había dado también a ellas. Y creo que es importante que podamos ver la reacción de ellas. Dice el versículo 1: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales era Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué sería quitado el nombre de nuestro padre de entre sus familias por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Estas mujeres van contra Moisés y contra el sacerdote y le dice: nosotros también queremos heredad. Dice: nuestro padre no tuvo hijos y no es justo que por cuanto no tuvo hijos no pueda recibir la heredad que estaba puesta para nosotros. Dice: él murió porque así se dijo que iba a morir en su pecado, pero nosotros queremos tener parte de esa heredad. Y de repente pudiéramos decir que a lo mejor se ve medio no sé si decir que ellas interesadas en tierra, pero el punto que podemos ver de ellas es que ellas están creyéndole a la promesa de Dios, porque todavía no han entrado a la tierra prometida, todavía no están llegando al lugar donde se están repartiendo, pero ellas están creyendo a lo que Dios ha dicho y están pidiendo que puedan tener
parte de la heredad. Lo que veo es que ellas están creyendo a lo que Dios les va a dar. Entonces, todo cuanto y lo que hace Moisés cuando escucha esta petición, va y busca la respuesta con Dios. Y mira lo que Dios le dice, versículo 7. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de sus padres a ellas. Y luego empieza a decir Dios: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre, que son los más cercanos que pudiera haber. Entonces, ¿por qué pegamos este pedacito del capítulo 27? Porque tanto el capítulo 26 como el capítulo 27 me habla de una heredad. Y me habla de que ellos están creyendo a la promesa que Dios les ha hecho. Están confiando en la promesa que Dios va a dar y que ellos van a recibir. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, el día de hoy más bien, me habla acerca de una herencia. Y me habla acerca de un destino final. La primera parte del pueblo no creyeron en Dios, murieron, y su destino final fue la muerte. Esta segunda parte creyeron a Dios, y su destino final es una tierra prometida por cuanto le han creído a Dios. Y es aquí donde quiero aplicarlo a nuestra vida. Para nosotros, ¿cuál es nuestro destino? ¿Acaso Dios tiene una herencia para nosotros? ¿Acaso podemos estar seguros? Ahorita les decía hace rato, de repente pueden llegar pensamientos a nuestra vida y decir: ¿será cierto que Dios es real? ¿A poco sí hay un cielo y hay un infierno? ¿A poco simplemente por haber creído en Él voy a estar con Él para siempre? Se habla de premios, de coronas, de herencia, de algo que Dios tiene preparado para nosotros. Y la pregunta sería: ¿y le crees a Dios? Si nos comparamos con lo que el pueblo de Israel ha pasado, también pudiéramos decir que es difícil de creer. Promesas, profecías de más de 400 años cumpliéndose, es difícil de creer. Caminar por el desierto y ver que la gente está muriendo por desobediencia y creer que Dios me va a llevar a una tierra prometida, es difícil de creer a veces. En nuestro caminar, de repente puede ser que dudes y te puede hacer dudar la situación que estás enfrentando en tu vida. A lo mejor la enfermedad, la escasez, problemas, conflictos en tu casa, en tu familia, económicas, te pueden llevar a dudar de lo que Dios te está hablando, lo que Dios ha prometido para tu vida. Y creo que a donde tenemos que llegar el día de hoy, no solamente llevarme la historia donde se están repartiendo las tierras, sino poder entender y yo estar convencido que si realmente le creo a Dios o no le creo a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Y veamos, voy a estar viendo simplemente algunos versículos que me ayuden a recordar y a entender que Dios tiene algo mejor para nosotros que en este mundo, que esta tierra en la cual vivimos el día de hoy. Apocalipsis 21 versículo 3 dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, hablando de Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una profecía, esta es una promesa que Dios le está dando a Juan.
que ha sido escrita para nosotros. Y tengo que entender lo que está hablándome este pasaje. Me está hablando que oyó el profeta Juan una voz del cielo. Y lo que estaba viendo es que el tabernáculo de Dios estaba con los hombres. Y que Él moraría entre ellos y que ellos serían su pueblo. Y dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Una promesa, que nosotros estaremos con Dios y Dios estará con nosotros para siempre. Versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esta es una promesa poderosa para Dios, para nosotros. Porque yo no sé cómo se encuentra tu vida. A lo mejor ha sido una vida difícil, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, de lágrimas, de llorar. Hay una promesa que Dios te está dando, nos está dando a todos, que hay un lugar donde estará con nosotros para siempre, y en el cual nos dice: no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no habrá más dolor para ninguno de nosotros. Dice el versículo 5: y el que estaba sentado en el trono, es Cristo, que es Dios, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, puedo hacerte esa pregunta: ¿cuántos creen que esto es real? ¿Sí o no? A lo mejor tú sí, pero puede haber alguien que no esté creyendo y que puede decir, como que se escucha medio fantasioso o algo. Dios lo está diciendo. Hay una ciudad física en el cual estaremos con Dios para siempre. Por eso Jesús dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Es Dios preparando un lugar en nosotros. Nos habla de un lugar físico que un día vamos a entrar, donde Dios será nuestro Dios y estaremos con Él para siempre. Y ahí será el cielo. ¿Saben el cielo por qué es el cielo? No porque haya calles de oro y mar de cristal. El cielo es el cielo porque Dios está allí. La pregunta es: ¿cuántos están esperando ese momento? El deber ser del pueblo de Israel es caminar por el desierto, en el sol. Ahorita estamos casi viviendo el desierto, ¿te puedes imaginar? A veces no hay agua, a veces batallando, y quizás ellos diciendo: híjole, pero cuando lleguemos a la tierra prometida. Y están a punto de entrar, y me imagino que ellos están diciendo: híjole, ya se viene lo que Dios nos ha prometido, y ya viene esa etapa donde Dios va a bendecirnos y nos va a entregar, y tendremos una tierra y no estaremos moviéndonos para todos lados. Y puede ser algo especial que ellos estaban pudiendo expresar. ¿Cuál es tu expresión al vivir en este mundo? Debería de ser: ya espero el día en que Cristo venga por nosotros. Anhelo que sea hoy que Él venga. Anhelo que sea hoy que pueda estar con Él para siempre, porque hay un lugar especial para nosotros. Y eso que Dios ha preparado es una herencia. Y esa herencia no se gana, sino es un regalo de Dios para nosotros. Mira qué dice Gálatas 3:18. Gálatas 3:18 me dice: porque si la herencia, recuerden que estamos hablando de una herencia, es por la ley, ya no es por la promesa. Y entonces me ayuda a entender algo. La herencia que Dios nos está ofreciendo es una herencia que es una promesa y que viene por un regalo de parte de Dios, no por cumplir ciertos requisitos. No es a través de la ley, no es a través de hacer ciertas cosas para ver si recibo la herencia o no recibo la herencia, sino que simplemente es una promesa. Si vemos el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo
de dura cerviz, un pueblo incrédulo, pero Dios no lo cambió, sino que Dios fue fiel y los metió a la tierra que ya los ha prometido. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos de nuestra salvación. Y dudamos porque decimos, es que si me porto mal, quizás no voy al cielo. Y tengo que aprender algo. La entrada al cielo no está relacionada con mi comportamiento. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque la entrada al cielo es por fe. Si hemos creído, tengo entrada al cielo. Bueno, y ahora que tengo la entrada, claro, mi comportamiento tiene que ser diferente. Eso no quiere decir que ya creí en Jesús, soy salvo, ahora sí, a emborracharme, a drogarme, a hacer lo malo, a robar. No. Si he nacido de nuevo, mi comportamiento tiene que ser diferente. Mira lo que dice Hechos 26:18. Hechos 26:18 dice: para que abran sus ojos, o sea, vas a ir para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces tiene que haber algo que primeramente me limpie de mi pecado. Y esto es a través de Jesús. Él vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y fue a la cruz del Calvario a derramar, a entregar su vida, a derramar su sangre. ¿Para qué? Para que a través de esa sangre nosotros podamos ser limpiados de todo pecado. Pero es bien claro lo que dice ahí: para que reciban por la fe que es en mí. Dos cosas: número uno, perdón de pecados, y número dos, una herencia y herencia entre los que son apartados para Dios. Lo importante es creer en Dios. La garantía o la manera en que yo puedo tener esa herencia es creyendo en Él. Recuerden que una herencia, ¿a quién se le pasa normalmente? A los hijos. La Biblia me dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en Él, si tú pones tu confianza en Él, te conviertes en un hijo. Y si eres hijo, dice Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces con Cristo hay una herencia. Esa herencia la tenemos simplemente por el hecho de ser su hijo. Y me dice que es un regalo, es una recompensa. En Efesios 1:11, dice: y en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Y esto me habla que Cristo es nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Pues Dios mismo en nosotros. Somos herederos de Dios. Y la mejor herencia que podemos tener es que Dios está en nosotros. Así como decíamos hace rato, ¿qué prefieres? ¿Un pedazo de tierra o que Dios sea tu heredad para los levitas? Quizás la pregunta puede ser hoy: ¿qué prefieres, este mundo o a Dios como tu heredad? Porque si prefieres este mundo se va a acabar, va a ser destruido, va a ser quemado. Pero si Dios es tu heredad, tiene un mejor lugar para ti. Efesios 1:13 y 14 me habla de una garantía. Efesios 1:13 y 14 dice: en Él también vosotros, hablando de Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo puedo estar seguro que hay una herencia en nosotros? La seguridad de esa herencia me dice su palabra, que es su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para que sea una garantía de que esa herencia es para ti. Otra cita, Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos hizo aptos para participar en esa herencia. No somos nosotros que nos la ganamos. No tenemos que hacer nada. No tengo que ayunar tanto tiempo, orar tanto tiempo y hacer tantas cosas para ganarme una herencia. No. Sino que al haber creído en Él, ser hijos de Dios, Él nos hizo aptos para poder participar de esa herencia, de esa promesa que ha hecho por nosotros. Y esa promesa es un regalo. La Biblia me dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces hay una herencia para ti. Cada uno de estos versículos quiero que entiendas, queremos que podamos aprender que hay una herencia, hay una promesa para ti de una herencia. Una herencia que no tienes que ganártela, que Dios te la ha dado. Y que si simplemente has creído en Él, ten la seguridad que está en ti, que Él te ha hecho apto para participar de esa herencia. Y te debe dar una seguridad en tu vida. Esta porción la leímos hace poquito en los domingos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, vivimos de nuevo, hemos nacido de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos, en los cielos, para vosotros. Entonces me habla de, hay una herencia, y me habla de tres cualidades que lo vimos ya los domingos, pero simplemente lo voy a mencionar. Cuando dice incorruptible, es que no se puede, no se corrompe, no se acaba, no se desgasta. Cuando dice incontaminada, es que no se contamina. Y cuando me dice inmarcesible, es que no se marchita como una flor, como una planta. O sea, me habla de una herencia eterna, una herencia para siempre. Y me dice claramente, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Hay una promesa que Dios te está diciendo el día de hoy. O es una promesa que te está recordando Dios el día de hoy. Una herencia perpetua, una herencia eterna, una herencia que tiene que ser una motivación para ti, para seguir adelante. Una herencia en la cual está reservada para ti en los cielos. Y creo que de la misma manera en que Dios le dijo a Abraham: te voy a dar esta tierra y te voy a dar esta nación, y serás una nación grande, y a tu descendencia daré. Y suena algo glorioso y poderoso para Abraham, y se cumplió de parte de Dios. De la misma manera, hoy Dios te está diciendo: tengo un lugar especial preparado para ti.
Y creo que eso tiene que ser una bendición para nosotros y un gozo. Hay una esperanza para nosotros. Y me gusta el poder verlo de esta manera, porque todo es según su misericordia, todo es según su gracia. Y lo que tengo que aprender el día de hoy es que Él es fiel y Él va a cumplir en ti lo que Él te ha dicho, lo que Él ha prometido. Dios no miente. Claro, Satanás va a venir a traer esa duda en ti. Satanás va a venir a traer esa manera de que tú puedas decir, a lo mejor no soy yo. Pero tienes que aprender a confiar y a creer completamente en Dios. Y una vez más, para terminar, yo no sé cómo estés viviendo el día de hoy. Yo no sé por qué es lo que estás pasando. Y a lo mejor todo pareciera que esto no es para ti. Si vemos la tierra prometida, el pueblo de Israel en el desierto, les decía hace rato, calor inmenso, a lo mejor no había ni comida, bueno, el maná que les daba, no había agua, momentos difíciles, que nada pareciera que estaba apuntando o iban a ir a un lugar donde Dios les iba a entregar, y al final Dios lo hace. Entonces yo no sé cómo estés viviendo el día de hoy, pero lo que sí puedo estar seguro, y quiero que tú lo entiendas, que lo que Dios te está prometiendo es real, y que su venida está cerca. Y lo que estás pasando el día de hoy es momentáneo. Y lo que Dios te está prometiendo es llevarte a un lugar donde estés con Él para siempre. Una tierra nueva, un lugar nuevo, un cielo nuevo, donde no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. A lo mejor estás cansado con tu enfermedad. A lo mejor estás cansado con tu situación. A lo mejor ya no sabes qué hacer con tu familia, en tu vida. Hay una esperanza para ti, y esa esperanza está en Dios, y Él está reservando todo esto para los que creen en Él. Lo único que puede evitarte que llegues a ese lugar es la incredulidad. Así que tú hoy decides. El ejemplo del pueblo de Israel en el desierto es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Qué tanto has puesto tu confianza en Dios? Hoy creo que Él simplemente te quiere recordar, nos quiere recordar que es fiel, y que sigas poniendo tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y que lo que Él prometió, Él te lo va a dar. Y lo que hoy estás sufriendo pronto se va a terminar, porque Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros.